día, Bárbara y Manu se encontraron. De su amor nació el deseo de tener un hijo. Todo comenzó por la unión maravillosa de un óvulo y un espermatozoide. El óvulo fecundado se dividió y se instaló en el útero materno, sin que sus futuros padres fueran aún conscientes de ello. Después, el embrión pasó por 2 meses de extraordinaria metamorfosis. A su término, los órganos estaban ya formados y se convirtió en un feto. Al tercer mes, Bárbara y Manu lo han conocido a través de la pantalla en una ecografía. Desde ahora su bebé ya no es una esperanza, sino una promesa. Vida antes de la vida. Ha sido un momento precioso. Es cierto. Es bonito. En la segunda parte de Vida antes de la vida, ya conocemos el feto, al que hemos visto formarse. Ahora lo veremos crecer, algo extraordinario, pues rápidamente va a adquirir todas las características de un nuevo ser. Sin embargo, lo que marcará esta etapa será la relación entre él y su madre, y entre su madre y él, pues las sensaciones son recíprocas. La madre lo sentirá moverse, mientras que él va a desarrollar sus sentidos. Va a estar despierto, percibirá los ruidos, los sabores, y notará todos los movimientos. Observaremos de cerca la unión increíble que se produce en esta etapa. Segunda parte, el despertar de los sentidos. En las próximas etapas de Vida antes de la vida, veremos la sorprendente evolución del bebé de Bárbara, su sistema nervioso y el cerebro. La base de la humanidad. Un órgano fuera de lo común, en constante desarrollo durante todo el embarazo y aún después del nacimiento. Cada minuto que pasa aparecen miles de neuronas. Simultáneamente, estas neuronas se conectan unas a otras. Ingeniosa constitución que permitirá al feto dar órdenes a los músculos y al conjunto de sus órganos. Las informaciones son transmitidas en forma de mensajes eléctricos y químicos. De este modo, cuando nazca, el bebé de Bárbara y Manu poseerá más de 100.000 millones de neuronas, conectadas entre sí por una cantidad casi infinita de contactos. La red telefónica o informática más sofisticada del mundo no es nada en comparación con la formidable complejidad del cerebro humano. Tras esta fabulosa maquinaria radica el espíritu que se desarrolla lentamente. Aquí se anclará el gusto por el pan, allí el placer de la palabra, acá las alegrías y las penas, allá la risa y el enfado. Como si el eco de esta impresionante transformación resonara en él, el feto se agita en todos los sentidos, pero Bárbara todavía no lo siente. Los fetos se mueven muy pronto. Durante el estado de embrión, con 1 mes y medio o 2, empezamos a observar momentos de reptación, es decir, pequeños movimientos de ondulación de la columna vertebral. Evidentemente son movimientos reflejos que proceden de la parte primitiva del cerebro, que conocemos como romboencéfalo. Cuando pasa a ser un feto, es decir, cuando ha dejado el estado embrionario a los 2 meses y medio y ya tiene piernas y brazos, se mueve mucho todo el día, las 24 horas. Un feto de 12 semanas se mueve como un pez rojo en un acuario. Es decir, se para algunos segundos y enseguida comienza con sus movimientos, de las piernas, de los brazos, pero también de la columna vertebral. Después, progresivamente, el feto aprenderá a dormir. Habrá pausas cada vez más largas de inmovilidad. Va a dormir. Se coloca sobre la matriz materna o la placenta y se duerme. Paradójicamente, eso inquieta a las madres, que no lo sienten moverse, pero son periodos de sueño. Después dará patadas, golpes con la cabeza o con las manos, que calmarán a la madre al sentir cómo se mueve. Pero cada vez habrá más periodos de sueño. Al principio del 4.º mes de embarazo, Bárbara continúa con su trabajo de cuidadora en el parque acuático de Antibes. Parece que los delfines pueden ver al bebé con sus sonidos. Puede que quieran protegerme, suelen hacerlo siempre. Me encantaría compartir con ellos mis emociones cuando nazca mi bebé.
¿A que te sientes como una reina? No. Un poco. ¿Un poco? Sí, bueno, lo confieso, un poco. Pero es porque llevo al heredero. Por eso hay que cuidar a la madre. Buen provecho. En 5 meses será el contrario. En 5 meses será al contrario. Está bueno. La comida que Bárbara acaba de tomar pasa por su esófago. En su estómago, los alimentos serán triturados y descompuestos en nutrientes, azúcares, grasas y proteínas. Tras varias peripecias digestivas, alcanzan la circulación sanguínea. En la placenta, los nutrientes pasarán de la madre al hijo a través de un filtro de una sorprendente eficacia. Rechaza los elementos demasiado voluminosos como la mayoría de las bacterias que podrían dañarlo. Los otros, más pequeños, pueden pasar la barrera. Esta transferencia entre la madre y el hijo que lleva dentro también es válida para los medicamentos y las sustancias adictivas como el alcohol, la nicotina o la marihuana. Es decir, hay un paso extremadamente rápido al feto de sustancias volátiles de valor sensorial. Pero también de sustancias farmacológicas. Se ha demostrado que la nicotina dura más tiempo en el feto que en la madre. De manera que la exposición del feto a determinadas sustancias, ya sean aromas o fármacos, es más prolongada aún después de que la madre crea que ha terminado su comida, su medicación o el tabaco. Una parte del humo que Bárbara inhala llega al bebé. Las toxinas atraviesan el filtro de la placenta. El feto es extremadamente sensible al tabaco y no existe ningún medio para protegerlo. La amenaza es considerable, pues las toxinas y la nicotina frenan el desarrollo del organismo. El bebé corre el riesgo de nacer más pequeño o antes de tiempo. Cuando se inhala el humo de un cigarrillo, en lugar de oxígeno se toma monóxido y dióxido de carbono, dos gases que son los más peligrosos para el desarrollo de las células. Estos niños pierden peso durante el embarazo, no crecen como debieran. Lo veremos en la prueba Doppler, es decir, en el examen de los vasos situados en el cordón entre la madre y el feto. Las grabaciones serán malas y mostrarán que hay un efecto tóxico del tabaco en la circulación entre la madre y el feto. La placenta deja pasar una sustancia aún más peligrosa para el embrión y el feto, el alcohol. Alertar a las futuras madres sobre ese riesgo es desde hace tiempo la batalla de Maurice Trittan. El alcohol produce malnutrición y anoxia, es decir, falta de oxígeno, ya que no llega correctamente a las células del bebé. Pero también produce daños en el metabolismo celular. Una pequeña dosis de alcohol ralentiza el desplazamiento de las células del embrión y del feto. Una gran dosis les hace estallar. Existen signos que nos permiten ver que la madre bebe y que afecta al feto. Son niños pequeños o que tienen malformaciones faciales relativamente importantes, como las orejas más bajas, el mentón un poco hundido. Los fetos sufren el mismo alcoholismo de sus madres. Estos daños solo aparecen en un 0,3% de los nacimientos. Es pues muy raro, solo 3 de cada 1000. Sin embargo, hay niños que nacen y que han estado expuestos al alcohol y no presentan dismorfias, no hay malformación, no hay retraso en el crecimiento intrauterino. Pero estos niños corren el riesgo de que en los años posteriores al nacimiento se presenten problemas de crecimiento, de aprendizaje, de comportamiento, de memoria, de retrasos en el lenguaje o problemas de psicomotricidad.
En estos casos no se puede diagnosticar en el nacimiento, se aprecia cuando llegan al colegio. El peligro del alcohol es que un solo exceso puede ser catastrófico. Es especialmente delicado al principio del embarazo, el momento en el que se forma el embrión y cuando cualquier perturbación del proceso tiene enormes consecuencias. Solo el consumo de alcohol durante el embarazo puede causar malformaciones. No hablo de alcoholismo, es el alcohol. Quiero que la gente comprenda esta noción. Esto nos aleja del concepto de tara, de personas genéticamente vulnerables. Se trata de un producto teratógeno, es decir, que si encuentra a una célula en crecimiento, la destruye. Es un producto destructivo y el consumidor debe saberlo. Lo único que puedo aconsejar es la abstinencia total durante el embarazo, apoyado en el hecho de que el alcohol no es útil en el desarrollo del embrión y del feto, y que además no conocemos la dosis mínima para que no haya riesgos. Mi piel es mucho más suave que antes. Es por los mimos. Imagino que será eso. ¿Quieres tocar? Claro. Sí, el bebé debe habituarse al tacto de su padre. Durante el cuarto mes de embarazo, Bárbara y Manu toman una semana de vacaciones en la montaña. Este periodo coincide con un nuevo paso en la relación entre su futura madre y su hijo. ¿Sientes ahora al bebé? Lo siento, es extraño. Se dice que parece como burbujas en el vientre, pero yo siento como si fuera una pequeña serpiente que se desplaza. Es una sensación extraña y curiosa. Hacía tiempo que deseaba que diera golpes. Cuando sea un poco mayor, creo que sentiré la mano, el pie o la cabeza. Pienso que es así, más o menos. Creo que cuando se mueve aún tiene espacio para hacerlo completamente. Me parece. Desde su concepción, el bebé de Bárbara ha estado en relación directa con ella a través del cordón umbilical que lo alimenta y oxigena. A partir del segundo trimestre, se abre a su entorno uterino y por él al mundo exterior. Uno tras otro se despiertan sus sentidos. De este modo, pronto percibirá los movimientos de la madre y las vibraciones transmitidas por el líquido amniótico. El profesor Jamil Hamza es anestesista. Ha estudiado especialmente el dolor que puede sentir el feto a partir del desarrollo precoz del sentido del tacto. La sensibilidad al tacto del feto comienza hacia la 7ª semana de embarazo en la zona situada alrededor de la boca. Después, hacia la 11ª semana, se desarrolla la sensibilidad de la palma de las manos y de la planta de los pies. Entre la 50ª y la 20ª semana, se desarrolla en el feto la sensibilidad en el resto del cuerpo, el tronco y las extremidades. El tacto es el primer sentido que se desarrolla en el feto, antes que el olfato, el gusto o el oído, que serán más tardíos. Por último, la visión, que intervendrá más tarde y que acaba de madurar después del nacimiento. Los órganos del tacto también pueden transmitir al futuro bebé la sensación de dolor, un dato capital a la hora de una intervención quirúrgica en el útero.
El feto es capaz de sentir el dolor, pues tiene tanto los receptores de la sensibilidad de los que ya hemos hablado, como las vías que conducen esta sensación dolorosa hasta el cerebro y el mecanismo de integración de este dolor y de transmisión al córtex cerebral, la parte más noble del cerebro, capaz de integrar la sensación dolorosa. Esto se produce hacia la 24ª semana de embarazo. En la vida diaria, el feto se encuentra en un entorno líquido que lo protege de alguna forma de los golpes exteriores. Salvo casos bastante excepcionales de traumatismos de la madre, como pudiera ser un accidente de tráfico, podemos pensar que el feto no sufre ninguna agresión dolorosa mientras está protegido en el vientre de su madre, rodeado del líquido amniótico. Bárbara se mueve y su ritmo cardíaco se acelera. Es el tercer salto para el pequeño y su corazón alcanza las 220 pulsaciones por minuto. Pero cuando las piruetas maternas cesan, el bebé se tranquiliza y su ritmo cardíaco desciende a 160 pulsaciones, lo que en cualquier caso es el doble de las de su madre. Mañana lo hago mientras tú planchas. ¿Te gusta el color? No, realmente no. Pero como aún no sé si es niño o niña, esto puede esperar. Pero es terrible. Le puedes mover los tirantes, así te sirve para todo lo que queda. ¿Me va bien? Genial. ¿Niño o niña? Desde el punto de vista genético está decidido desde el momento de la fecundación, pero el sexo del bebé quedará en secreto hasta el tercer mes. En ese momento se desarrollan los órganos genitales que permitirán procrear llegado el día. La zona genital evoluciona. Si se alarga, será un pene y por lo tanto un niño. Llenos de espermatozoides inmaduros, los testículos bajan hasta la piel del escroto. Si es una niña, el clítoris, la vagina y los labios se forman progresivamente, mientras que 2 millones de óvulos inmaduros se crean en los ovarios. ¿Niño o niña? Bárbara y Manu están impacientes y curiosos. Hoy lo sabrán. ¿Quieren conocer el sexo? Claro. Es una niña. Bien. Aquí está. Una línea que atraviesa la entrepierna. Es la hendidura del bulbo y los labios mayores a cada lado. No hay ninguna duda, seguro al 100%. La segunda ecografía se realiza durante el 5º mes y permite hacer un completo examen del feto, como si tuviéramos al bebé delante. Se le mide el diámetro de la cabeza, del vientre, la longitud del fémur para ver si crece bien. El fémur es el hueso del muslo y es el único que nos permite ver si el feto tiene una talla normal. Se estudian los órganos nobles como el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado o los riñones y se mira si las 4 extremidades están en su sitio. Esta es la sangre que pasa por el cordón umbilical. Nos permite medir la frecuencia cardíaca del pequeño, que es de 157 pulsaciones por minuto, casi el doble de la nuestra. La tercera ecografía se hace a los 7 o 7 meses y medio de embarazo. No es una ecografía morfológica como la segunda, pues el feto ya es más grande y es difícil examinarlo. Las imágenes no son tan bonitas. Nos permite sobre todo ver cómo crece, medir con precisión, ver cómo se presenta, si la cabeza está arriba o abajo, si hay bastante líquido, si la placenta sigue haciendo su trabajo y si la circulación feto-materna es buena. Estas son las nalgas en 3D, como si se le viera de perfil. Estos son los 2 muslos, las nalgas, y entre las piernas puede ver que no sobresale nada. No hay colita. Para conseguir imágenes tan exactas, la técnica de la ecografía, que nació hace unos 30 años, ha evolucionado a paso de gigante. Jean-Marc Le Vaillant ha sido uno de los pioneros en Francia. Ha ayudado a los fabricantes de estos equipos a su evolución. En 1974 yo era residente en maternidad y vi llegar los primeros equipos de ecografías del momento. Nadie sabía usarlas. Las máquinas llegaron en cajas monumentales. Entonces eran enormes.
Al ser de los más jóvenes del servicio y como los mayores no querían usarlas, me dijeron, como eres joven, podrías utilizarlas. Así comenzamos a descubrir el feto con esos aparatos voluminosos. Hay que recordar que en 1974, para ver un feto solo disponíamos de nuestras manos para palpar el vientre de la paciente, 1 metro de costurera para medir el crecimiento del feto y una trompetilla que nos servía para escuchar el corazón del feto. Pero solo lo podíamos hacer a partir del 5.º mes. Anteriormente no se oía nada. La ecografía en 2 dimensiones fue una revolución en la medicina en 1974. Se miraba la pantalla y solo se veía un círculo redondo y blanco que era la cabeza. Es decir, estábamos en los tiempos de las grutas del Escaut, con un simple círculo. Estábamos maravillados de poder ver ese círculo blanco porque era la cabeza y los pacientes podían ver la cabeza de su bebé. Esto nos permitió poder medir la cabeza. 10 años después mostré estas imágenes en el Congreso Mundial de Radiología. Un equipo francés había descubierto la ecografía tridimensional. Se puede ver el feto en 3 dimensiones. Se trataba de un feto de 2 meses y medio. Esto revolucionó completamente la tecnología. Hemos pasado al movimiento, de la ecografía en 3D a la 4D, que es la 3D en movimiento, lo que nos permite ver cómo se mueve el feto en el vientre de la madre. Tenemos un montón de fotos. Es guapa. Se le ve muy bien la cabeza. Se ve muy bien. Tiene una naricita. Excelente. Tiene una naricita, mofletes. Bueno, vamos a celebrarlo. El día que supe que estaba embarazada me dije, es una niña. Después, todo el mundo me decía, no, es un niño. Hablábamos siempre del bebé y me convencí de que era un niño. Pero no me importa porque de todas formas podía ser niña. Quería una niña. No, yo quería los dos. Pero es perfecta, está bien, es hermosa. Y está sana. Es muy pensativa, siempre está aquí. Es magnífico, somos afortunados. Vamos, Manu. Siempre hay un deseo de imágenes bonitas. De hecho, no veo por qué, teniendo máquinas tan precisas, no vamos a ofrecer bonitas imágenes cuando todo va bien. Creo que este deseo es legítimo. No vamos a ofrecer imágenes ilegibles por el simple hecho de que sea una prueba médica. Por parte del médico, cuanto más bella y más precisa sea la imagen, mejor será su interpretación. Tomemos el rostro como ejemplo. Si podemos ver un rostro con nitidez, es bonito para los padres. Mientras que nosotros, los médicos, podemos intentar observar el pequeño signo que hará que los párpados no sean como debieran, o que el labio superior no está bien formado, o que las orejas no están bien. Por lo tanto, el profesional va a llevar a cabo un examen médico, mientras que los padres van a ver una bonita imagen. Estas serán para el médico imágenes de precisión. En cambio, para los padres serán imágenes de placer. Mi bebé. Hemos decidido llamarte Julia. Es un bonito nombre que recuerda a tu origen italiano. Tu papá me pidió en Roma que nos casáramos hace tiempo. Ahora llegas tú y queremos que los 3 tengamos el mismo apellido, que seamos una familia. Nos casaremos en julio, un mes antes de tu nacimiento. Me encanta mi trabajo, pero físicamente es duro. No tengo fuerzas y cualquier cosa requiere un gran esfuerzo. Me encanta lo que hago, me apasiona.
Los delfines son muy importantes, pero ya no son mi prioridad. El embarazo avanza y debo parar un poco. Necesito descansar, estar tranquila. Me despido del espectáculo. Mientras Bárbara vive su 5º mes de embarazo, 2 nuevos sentidos muy relacionados entre sí se desarrollan en el bebé: el olfato y el gusto. Buen provecho. Ahora que se han formado sus papilas gustativas, Julia es sensible al gusto del líquido amniótico y por lo tanto al de los alimentos que ingiere su madre. Ello desarrollará sus futuras preferencias culinarias. El feto se alimenta por perfusión, a partir de la sangre materna. No hay aire en el medio amniótico, por lo que es difícil imaginar que pueda inspirar. Y sin embargo inspira. Hace movimientos llamados pseudorrespiratorios de expansión y depresión de los pulmones. Movimientos muy importantes para el desarrollo de estos. Mediante esos movimientos de la caja torácica de inspiración y expiración, el feto inhala y exhala líquido amniótico. Por eso, el líquido amniótico se renueva constantemente en la cavidad nasal, aportando un determinado número de estímulos a los quimiorreceptores que ya están preparados para funcionar. De esta manera, no por una atmósfera aérea, sino mediante una atmósfera acuática, el feto recibe informaciones olfativas y gustativas. En el Centro Europeo de Ciencias del Gusto, creado en Dijon en 1998, Benoît Schall es uno de los especialistas mundiales en olfato prenatal. Investiga en este campo desde hace más de 20 años. Globalmente, el sistema olfativo está formado por una serie de receptores situados en el ápice de la cavidad nasal, maduros desde el último trimestre de gestación. Se nutren de informaciones y están relacionados con el cerebro de manera suficientemente funcional para que éste pueda memorizar un cierto número de olores. Algunas investigaciones demuestran claramente que lo que come la madre, sobre todo al final de la gestación, influye casi directamente en la composición aromática del líquido amniótico. Uno de los primeros elementos ha sido demostrado por ginecólogos que observaron que algunos niños tenían un olor muy fuerte al nacer. En esa situación, los ginecólogos se plantearon un caso de enfermedad metabólica con síntomas olfativos. Pero una matrona preguntó a la madre por su última comida y ésta respondió que había comido algo con mucho comino. Efectivamente, el niño olía comino cuando nació. Esto hizo que en los años 70 algunos investigadores se preguntaran de forma más concreta sobre la influencia de la alimentación materna en el líquido amniótico y, en consecuencia, sobre los receptores y la memoria fetales. Podemos decir que todas las modalidades sensoriales tienen una gran importancia antes del nacimiento. La primera función es la de nutrir al cerebro, el desarrollo de los sistemas neuronales. Si tapamos las fosas nasales de un ratón en el útero, el sistema olfativo no se desarrollará. Si tapamos solo una, el de ese lado no se desarrollará, mientras que el otro sí lo hará. Por ello, deducimos que la primera función es la de aportar información sensorial al cerebro para que éste se estructure y canalice la información. Pero esto no significa que los padres entren en un frenesí y comiencen a programar lo que van a consumir para exponer a su hijo al máximo de sabores y olores. Se trata de que vivan con normalidad, sabiendo que sus usos alimentarios y el consumo adictivo o medicamentoso pueden influir a su feto.
Tras el tacto, el olfato y el gusto, son los órganos de la audición los que se desarrollan a partir del 6º mes de embarazo. Hasta entonces, los ruidos, esencialmente maternos, llegaban a la hija de Bárbara en forma de ondas, transmitidas por el líquido amniótico y detectadas gracias a los receptores del tacto, pero realmente no oía nada. Sin embargo, hoy, las notas de la música atraviesan el líquido amniótico y hacen vibrar el tímpano de la futura niña. Las vibraciones son transmitidas a 3 huesos minúsculos: el martillo, el yunque y el estribo. Las ondas llegan hasta la cóclea, pequeña estructura ósea en forma de caracol que las traduce en impulsos eléctricos transmitidos directamente al cerebro. Podemos considerar que hay audición cuando se activa una parte de esos elementos. Consideramos, en cambio, que hay percepción más allá de la audición cuando el córtex es suficientemente maduro. Se necesitan algunos meses para su desarrollo, para que las fibras estén bien conectadas. Se produce percepción de sonidos, pero solo los fuertes, a finales del 7º mes o principios del 8º. Progresivamente se produce una disminución de los umbrales, por lo que bastará una intensidad cada vez más débil para que haya una reacción. También se produce un aumento de la sensibilidad auditiva. Al principio el sistema va a responder sobre todo a sonidos medios y poco a poco va a ir distinguiendo más graves y más agudos. Después se codifica la duración del sonido y por último la afinación del nivel de percepción de frecuencias, es decir, de las diferentes alturas del sonido. Todo esto tarda varios meses, por lo que hasta la semana 35 o 36 de gestación, hacia el final del 8º mes o principio del 9º, no hay un sistema auditivo relativamente maduro. Aquí está. Bien redondo. Es redondo, ¿eh? Ella está aquí. O al menos lo estaba en la última ecografía. La pequeña reacciona cada vez más a los sonidos que emite el organismo de su madre, como los latidos del corazón, pero también y sobre todo al sonido de su voz, que aprende a reconocer poco a poco. Su universo sonoro está constituido principalmente por los ruidos cardiovasculares maternos y los ruidos del aparato digestivo. Aparte de eso, oirá la voz de su madre, puesto que es transmitida por los tejidos y por los huesos sin ninguna atenuación. También oirá algunos ruidos exteriores si estos son de fuerte intensidad. Debe oír los sonidos graves, porque los de este tipo no son atenuados. Atraviesan el cuerpo. Además, los sonidos agudos son amplificados. Digamos que el abdomen de la madre actúa como una caja de resonancia. Por ejemplo, cuando una persona habla en una conversación normal, lo hace a unos 60 decibelios. Imagine que la mayor parte de su voz, no toda, pero sí los componentes más agudos, va a atenuarse hasta la mitad. Esto hace que llegue al útero a 20 o 30 decibelios. Eso equivale a casi un susurro. Teniendo en cuenta que la audición del feto no es muy fina, como ya he dicho, es casi el nivel de su umbral auditivo. Para que oiga una voz realmente bien, creo que tendrá que ser la voz de un actor o de alguien que hable en una obra o que dé una clase. Ahí estará por encima de su umbral auditivo, por encima del susurro. Estos conocimientos sobre la audición prenatal son el fruto de 2 décadas de delicados experimentos con recién nacidos o con mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Los investigadores franceses están a la cabeza en este campo. El objetivo de este experimento es saber si el feto es capaz de categorizar los sonidos en palabras, ruidos o música. Emitimos frases, palabras, ruidos y vemos si percibe la diferencia cuando los cambiamos. Hemos grabado una frase en islandés.
¿Por qué en islandés? Porque es una lengua extranjera. No queríamos utilizar la lengua materna por tener un rango especial para el feto, pues es la lengua de su madre. Hemos transformado la frase en ruido. Hemos conservado las características temporales, la melodía de la frase, y en el interior hemos puesto ruido, como el del agua cuando corre. En el trazado cardíaco vemos cómo el ritmo varía muy poco. El bebé está durmiendo tranquilamente. Hemos comenzado a difundir el islandés y apreciamos una ligera deceleración como respuesta. Hemos continuado con el islandés, pero después lo hemos cambiado por ruido. Entonces, se ha producido una aceleración en respuesta al ruido. Esto quiere decir que el feto ha apreciado el cambio. Por lo tanto, distingue entre la frase con sílabas y la que lleva ruido. A los 5 meses y medio de embarazo, Bárbara se consagra exclusivamente al bebé que lleva en sus entrañas. Tiempo de calma, pero también de dudas. ¿A quién se parecerá? ¿Cómo será? El miedo a lo desconocido es propio de los últimos meses del embarazo. A los 6 meses, la osificación del esqueleto aún continúa. Cuando nazca, el esqueleto tendrá unas 300 piezas. Muchas de ellas se fusionarán más tarde. Al final, en la edad adulta, tendrá 206. Los movimientos de Julia son cada vez más precisos, amplios y armoniosos. La comunicación entre Julia y Bárbara es cada día más rica. Emociones, miedos, alegría y estrés son vividos al unísono. El desarrollo prenatal es el periodo en el que el cerebro es más susceptible de ser radicalmente modificado por la experiencia. Por ello es un periodo muy interesante de estudiar. Es el más dinámico. Cambiamos más entre el momento de la concepción y del nacimiento en 9 meses que en el resto de nuestra vida. Incluso si viviéramos 100 años, no cambiaríamos tanto. Anthony de Casper colabora frecuentemente con los equipos franceses de especialistas de la audición. Le interesa el desarrollo de la memoria y del aprendizaje y trabaja con recién nacidos para evaluar el impacto de las voces percibidas en el útero. Encontrar una técnica que permitiera interrogar al recién nacido era un desafío personal. La técnica que he desarrollado es muy sencilla. El recién nacido succiona una tetina unida a un ordenador. Cuando lo hace rápidamente, el ordenador lo graba, y también cuando lo hace lentamente. Programamos el ordenador. El bebé tiene unos cascos, y cuando succiona lentamente, el ordenador envía un sonido. Cuando succiona rápidamente, llega otro sonido a los cascos. Así el bebé puede elegir lo que oye según la velocidad a la que succiona. Es muy directo y sencillo. Los bebés aprenden esta prueba en 5 o 10 minutos. Es muy fácil para ellos. Esto me condujo a una experiencia en 1980, en la que simplemente preguntaba a los bebés, ¿sabes a qué se parece la voz de tu madre? La respuesta fue sí. La forma de preguntarles era muy sencilla. Cuando succionaban rápido oían la voz de su madre. Si lo hacían lentamente, la de otra mujer. Para otros bebés era al contrario. Cuando succionaban lentamente oían a su madre y cuando lo hacían rápido a otra mujer.
Observábamos el ritmo de la succión. La respuesta siempre fue la misma. Succionaré a la velocidad necesaria para escuchar a mi madre. Esto nos demostraba que los recién nacidos reconocían la voz de su madre y que la oían muy bien. La siguiente pregunta era, ¿cómo saben que es ella? Observamos todos los fenómenos ligados al nacimiento y no encontramos ninguna explicación. La respuesta era evidente. Conocen la voz de su madre porque la han oído antes de nacer. Fue algo muy importante en mi carrera, porque abrió la puerta a cuestiones sobre la audición peri y prenatal. Después comprobamos que si una mujer embarazada repite a menudo un fragmento de un texto, el feto lo recuerda. Cuando preguntamos a los bebés si se acordaban de lo que había oído, la respuesta fue sí. Pero la diferencia era que las personas a las que pedimos que repitieran el discurso no eran sus madres. En mi opinión, esto quiere decir que la información básica contenida en el texto, independientemente de la persona que hable, es grabada por el feto. Nosotros podemos comprender un lenguaje independientemente del interlocutor, a condición de que éste hable correctamente. Y en principio es igual para el feto. Si un bebé reconoce un fragmento de un discurso, significa que si su madre habla francés, cuando nace sabe algo de francés. En Francia se han hecho algunos estudios. Se ha preguntado a un bebé de madre francesa si era capaz de distinguir entre el francés y el ruso. Y la respuesta era sí. También se le preguntó si prefería el francés o el ruso. La respuesta fue el francés. Del mismo modo se preguntó a un bebé ruso si distinguía entre el ruso y el francés, y también lo hacía. A la pregunta sobre cuál de los dos idiomas prefería, la respuesta fue el ruso. Por lo tanto, cuando los seres humanos nacen en una cierta cultura, ya saben algo de la lengua en la que nace y es atractiva para ellos. Es la primera etapa de aprendizaje. وحين يتطلع شخصاً على المستحيل, people look, but no one ever finds it. When a man looks for something beyond his reach, aún más sorprendente. Gracias a la experiencia prenatal, los recién nacidos podrían captar las emociones a través del lenguaje. Si hablamos a un bebé francés, le decimos algunas palabras en francés. Unas veces las decimos con un tono alegre, otras exactamente lo mismo, pero con un tono triste. Son las mismas palabras, pero hay una diferencia de tono, de emoción. El bebé francés puede notar la diferencia entre estas dos emociones. Pero si preguntamos a un bebé alemán si puede diferenciar los dos tonos de la frase en francés, no lo conseguirá. Esto quiere decir que un bebé nace con una familiaridad hacia su lengua, familiaridad que es necesaria para obtener informaciones sobre las emociones de la gente solo con la manera en la que hablan, algo que no conseguirán sin esa aclimatación al lenguaje. Este es otro ejemplo de cómo la experiencia prenatal ayuda a adquirir un lenguaje y a convertirse en un ser humano competente. Atención a los ojos. Hasta ahora, Julia vivía en la oscuridad, como en una caverna. Pero hoy sus pupilas se abren por primera vez.
La mayoría de los fetos tienen los ojos azules porque no está acabada la pigmentación del iris. Para conocer el color definitivo de su hija, Bárbara y Manu tendrán que esperar varios meses después de su nacimiento. Alternancia de luz y de sombra. El bebé se prepara lentamente para el mundo que le espera. La vista es el último sentido en aparecer. Desde hace algunos años, estos sorprendentes descubrimientos sobre la capacidad sensorial del feto han sido difundidos por los medios entre el gran público. Todo está determinado antes del nacimiento, los científicos matizan. Las madres creen que van a tener un hijo que ya está completo en el útero y que desde el punto de vista sensorial está tan preparado como nosotros. No es así. En la actualidad, basta con abrir una revista para padres para ver cosas del tipo: a los 6 meses, escucha. Cuando a los 6 meses solo hay algunas células en el interior del oído interno que comienzan a funcionar. Es fácil decir que a los 6 meses escucha, cuando realmente es necesario un cerebro completo. Hace falta un córtex. Para integrar la información auditiva, el niño debe ser capaz de una determinada atención. No tiene sentido. En cierto modo, la divulgación es un poco peligrosa porque las madres se crean perspectivas que no alcanzan. Quiero decir que pueden estar angustiadas diciendo: Dios mío, mi bebé no responde, ha oído tal ruido o tal música y no reacciona. Pueden preocuparse. Es cierto que la experiencia prenatal es importante, pero la continuación del desarrollo también lo es. No quedamos marcados de por vida por lo que se ha aprendido o no tan pronto. Hay mucho tiempo después para corregir las eventuales deficiencias. De hecho, una de las cosas más hermosas del desarrollo es tener a un ser humano y conducirlo gradualmente por todo tipo de experiencias a buen puerto. Es la belleza del desarrollo. Es como tiene que ser. Antes y más no significan mejor. No hace que un bebé sea mejor, tenga mejor salud o sea más inteligente. Un desarrollo prenatal completamente normal ha servido a la perfección a la humanidad hasta el presente. Y a menos que se aporte la prueba de que no es correcto, el único consejo que daría sería: haced lo que la gente ha hecho siempre. Me resulta extraño estar sentada entre los espectadores viendo a mis compañeros trabajar. Aunque estoy contenta de ver cómo se divierten, es difícil para mí. Echo de menos a los delfines, pero hay que saber parar a tiempo. Ahora debo pensar en mi bebé. Ya casi está todo, pero solo casi, porque todo está en su sitio. Los órganos, como hemos visto, los sentidos, como ya sabemos, pero aún hay que pasar por una etapa que corresponde al tercer trimestre del embarazo y que permitirá al niño crecer a tiempo y en plena posesión de todos sus medios. La madre también tendrá que prepararse para acogerlo. En el último episodio abordaremos la venida al mundo, el nacimiento. Para Bárbara y Manu, los primeros 6 meses han sido de felicidad completa. Pero el tercer trimestre de embarazo será crítico. Tras una bronquitis, las contracciones y una fisura en la bolsa amniótica amenazarán a Bárbara con un parto prematuro. Habrá inquietud, reposo forzado y hospitalización. Apoyada por Manu y por el equipo médico, Bárbara va a luchar contra el reloj para tener a su pequeña a término, si es posible. ¿Será la pequeña Julia prematura? Acompañaremos a sus padres hasta la última etapa de nuestra odisea, la más emocionante, el nacimiento.